Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, amada Iglesia Amor que Transforma? Y amigos que nos ven y que se conectan con nosotros, ya sea por YouTube o por Facebook, sean bienvenidos a este tiempo, a este espacio, ¿verdad? Donde estamos aprendiendo más de la palabra de Dios, hablando bien importante, ¿verdad? De la obra que Dios hizo para poder entablar una relación de amor paternal con cada uno de nosotros, de todas las personas. Que bueno, ya lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Hablando de este plan de redención. Acuérdate que todos los seres humanos fuimos creados para eso, para tener una relación de amor paternal con nuestro amado Dios, con nuestro creador. Que eso existió en algún principio con Adán y con Eva, pero por causa del pecado se rompió. Se separó el hombre de Dios y legalmente toda la potestad que Dios le había dado al hombre fue depositada y que el hombre se la dio por este pecado que se ha considerado como un crimen de alta traición porque no solamente implicó la desobediencia, sino que también en medio de eso toda la potestad que Dios le había dado al hombre sobre la creación, al hombre y a la mujer, pues él se la entregó al diablo, al enemigo, ¿verdad? Y por eso él tiene potestad sobre este mundo. Por eso nuestra naturaleza es pecaminosa y enfocada al mal. Y bueno, en todo esto entonces Dios crea un plan para recuperar todo eso, vencer al enemigo y que tú y yo podamos entablar una vez más nuestra relación con él. Así es que bueno, pues esto es parte de lo que ya hemos estado viendo. Ya estamos casi en la recta final, pero es importante que si tú quieres ahí verlo en nuestras páginas de YouTube o de Facebook, algún episodio que te hayas perdido, igual siempre te invito, ¿verdad?, a que lo compartas, que le des like y que pueda seguir siendo de bendición a otras personas, pero porque esto es parte de la base de nuestra fe, de nuestra esencia. ¿Por qué Cristo vino a morir por nosotros? ¿Por qué fue necesario? ¿Y qué características tenía que reunir el Redentor, verdad? Porque ya no lo había mencionado, pero ya te lo voy a empezar a mencionar, que redención significa pagar por algo que era tuyo y que lo habías perdido, ¿verdad? Tienes que pagar nuevamente por eso. En este caso, pues Dios paga ese precio a través de Jesús, y Jesús a través de su sangre, ¿verdad? Pagan el precio de recuperarnos y de volver a estar con papá en esa comunión. Ahora tú y yo lo hacemos por la fe, ¿verdad? Pero pues eso le valió a Dios tener que recuperarnos, pagar con su propio hijo, con la vida de su propio hijo, ¿sabes? Y entonces redención es eso, pagar por algo que era tuyo, que lo habías perdido. Entonces para volverlo a tener tienes que pagar ese precio. Y bueno, pues es parte de lo que hemos estado estudiando y veíamos la lección anterior, hablábamos del nombre de Jesús, porque precisamente, pues esto que hizo Jesús en la cruz, al dar su vida por ti y por mí, pues le dio este nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para que la Biblia dice que todo nombre, que todo nombre, que toda rodilla se doblará a este nombre. Y pues ¿qué hizo Jesús? Venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado, pagó tu deuda y la mía. Y entonces esto le da una autoridad sobre todos. Por eso hemos mencionado mucho que no existe ni otro Dios ni ninguna otra persona que pueda hacer lo que Jesús hizo. Solo Jesús. Por eso Él es el único camino, la verdad y la vida. Porque ni Buda, ni Mahoma, ni el Mormón, ni San Judas Tadeo, ni la Virgen de Guadalupe, nadie pudo haber dado su vida por ti para que vuelvas a tener una comunión con Dios, con papá, ¿sabes? Es importante que lo entendamos y que Cristo mismo se ofreció en un sacrificio para que tú regresaras a papá, porque ya sabemos que por nuestra condición de pecado merecemos la muerte. Entonces, para no morir, Cristo da su vida y Él se mantiene libre del yugo de Satanás en santidad y entonces Él puede volver, eh, pues una vez que baja al infierno, paga nuestra deuda, puede volver al cielo y entonces ahora darnos una nueva vida a nosotros. Que eso es parte de lo que estuvimos viendo la sesión anterior, ¿verdad? Respecto al poder y la autoridad que Dios le ha dado. Por eso, cuando oramos, cuando buscamos a Dios, venimos en el nombre de Jesús. Todos los milagros, toda la autoridad que tenemos es en el nombre de Jesús. Y en esa autoridad Él obra, Él opera para bien, ¿ok? Así es que bueno, pues qué bueno que ya estás aquí listo. Y vamos a continuar con nuestra lección de hoy, que también está muy buena y muy interesante. Pero antes oremos para que sea Dios y el Espíritu Santo quien nos traiga la revelación de la enseñanza. ¿Me acompañas? Papi,
Aquí estamos nuevamente buscando tu rostro, buscando tu presencia, Dios. Dándote gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Pero gracias por este tiempo. Bendice esta lección. Sea tu Espíritu Santo entre nosotros. Habla a través de mi vida. Toma el control de todo, papi. Tu gracia y tu misericordia sea sobre nosotros. Gracias por este tiempo. Adoramos tu nombre y te bendecimos, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ya hablábamos del nombre de Cristo, ¿verdad? El poder que tiene el nombre de Cristo. Y ahora te voy a hablar de la revelación de Dios al hombre. ¿A qué nos referimos con esto? Vas a ver que es algo tan sencillo, pero tan extenso, que cómo Dios le reveló, o cómo Dios se reveló al hombre. Mira, nuestro Padre Celestial nos ha dado una revelación de sí mismo. Y también ha entregado el plan de redención en Cristo, el cual no es solamente un testimonio propio, sino también una evidencia de la nueva creación, así como de sus privilegios, autoridad y responsabilidades. La Biblia es dicha revelación escrita. Aquí está. Satanás ha combatido en forma sutil y despiadada a las Sagradas Escrituras, porque el Señor obra por medio de su palabra. Cuando Dios quiso crear el universo, lo creó por el poder de la palabra hablada, que era Cristo en acción, ¿ok? Entonces, empezamos ahora a hablar de la palabra de Dios. Aquí es donde Dios nos ha revelado su esencia, nos revela quién es Él, ¿verdad? Pero que no solamente eso, nos habla también del plan de salvación, de la redención, y que esto es una evidencia tanto de nuestros privilegios, la autoridad y la responsabilidad que tenemos en Cristo, ¿sabes? Entonces, es esto mismo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Dónde lo encontramos? En su palabra. Él ya lo dijo aquí, y aquí es donde tú y yo podemos encontrarlo, porque vamos desde el origen. ¿Cómo creó Dios al universo? Con el poder de su palabra. ¿Y quién era su palabra? Cristo. Mira, acompáñame a ver rápidamente estos versículos. Empecemos por Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Si ya lo tienes ahí, me acompañas. Mira, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego, adelantito, Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hablando de la importancia de la palabra, ¿verdad? Porque ¿quién era esta palabra? En Juan 1:1, aquí el apóstol Juan nos lo deja bien clarito, ¿verdad? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Jesús, antes de hacerse hombre, era la palabra en acción. Era lo que actuaba o lo que accionaba lo que Dios decía, que era Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, todo empezó por la palabra. Toda época de decadencia espiritual se ha distinguido por el bajo concepto de la palabra de Dios. Al descubrir que la tortura y el martirio de los cristianos y la destrucción de las Biblias por el fuego no era obstáculo para que la iglesia creciera, el adversario empleó un método más eficaz, el cual ha consistido en ataques sutiles a lo que dicen las Escrituras y a la misma palabra que viene de Dios, a fin de restarle poder y eficacia en la vida de los hombres. En pocas palabras, poner en duda lo que el Padre de amor dice. Es importante destacar el punto en el cual, cuando la palabra pierde su lugar en el corazón del hombre, también lo pierde el plan de redención, y la fe se convierte en una incógnita para el ser humano. ¿Por qué? Y esto es bien claro para que tú lo tengas muy presente. ¿De qué forma el enemigo va a tumbar todo lo que Dios tiene para ti? ¿Cuál es una de sus principales características? Una es padre de mentira. Y dos, pues va a usar precisamente la mentira y el engaño para poner en duda la palabra de Dios. Lo hizo desde el principio, con Eva. Para empezar, se la agarró sola, ¿no? No estaba Adán ahí. Y entonces, ¿cómo fue que le abordó la serpiente a Eva? Con que te dijeron que te vas a morir si comes de ese fruto. O sea, como poniendo en duda lo que Dios había dicho. Y eso es lo que el enemigo siempre quiere hacer. No solo en esta palabra. No solo quiere que dudes de eso. Yo te había comentado en una ocasión que hay personas que me dicen que la Biblia ya está pasada de moda
porque ya no está actualizada a lo que sucede hoy, ¿verdad? No permite tener amantes y bueno, todas estas cosas que hoy el mundo está viviendo. Pero no, o sea, la Biblia es actual y la Biblia funciona y funciona muy bien. Yo te digo siempre esto, ¿verdad? Entonces, pero el enemigo, ¿qué va a hacer? Te va a hacer dudar. Ay, ahí dice la Biblia esto y esto y esto, pero no es cierto. Pero, y mira, ¿por qué Dios te tiene así? ¿Y por qué Dios permitió el bien y el mal? ¿Y por qué Dios hace que te pase esto y que te pase el otro y que te pase aquello, ¿sabes? Entonces siempre viene este aspecto de duda para que tú te alejes de Dios. Porque pues obviamente cuando Cristo fue tentado en el desierto, pues también, fíjate, y el diablo conoce la palabra, porque primero le dijo, en la primera fue que convirtiera las piedras en pan, y Cristo contestaba conforme a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Pero hay una parte donde le dice que se aviente de la parte más alta, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará y mandará que te cubran y que te guarden, ¿no? Y que no te pase nada, porque el enemigo también se la sabe. Entonces Jesús le dijo, no tentarás a tu Dios, ¿sabes? Entonces son aspectos importantes de conocer la palabra y por qué Dios ha dado su palabra, porque a través de ella podemos conocerle más, Él se revela más a nuestras vidas. Acuérdate que estamos leyendo la Biblia en un año y es bien importante que tú y yo las tengamos bien presentes para que Dios pues se fortalezca en nosotros y le amemos y le conozcamos más. ¿Qué es la Biblia? Mira, actualmente la palabra de Dios se encuentra plasmada en la Biblia. Ajá, esta es la palabra de Dios escrita, la cual es la base de nuestra fe. Compuesta por dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, se integra por 66 libros que reflejan la imagen de Jesús y el anhelo del Creador por tener una relación de amor paternal con todos los seres humanos. Así también se muestra el plan de redención y las buenas noticias de salvación. Toda esta palabra refleja a Cristo. En el Antiguo Testamento también es Cristo y el plan de redención y la salvación. Todo viene aquí, ¿sabes? Si tú empiezas a analizarlo, todo habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya en el Nuevo Testamento, pues Cristo se hace carne y habita entre nosotros. Pero en el Antiguo las profecías, todo hablaba de este Jesús, ¿verdad? Y entonces él anhela y aquí vemos el anhelo del Padre de tener siempre esa relación con nosotros. Por eso, pues, creó a una nación, puso el tabernáculo para morar entre ellos. O sea, muchas cosas que van marcando la característica de Dios. Así es que, y bueno, espero que tú ya la hayas leído completa. Y si no, pues nunca es tarde. Ahí aplícate para leerla. Y no sé, o sea, hay datos muy interesantes. No sé si ya has aprendido los libros de la Biblia desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Muchos datos muy padres que complementan, ¿verdad? Lo que es Dios para nosotros. Hablábamos hace poquito, ¿verdad? Que el Salmos es, gran parte de los Salmos los escribió el rey David. Y ahí describe lo que Dios es, lo que Dios fue para el rey David, que también es para ti y para mí. ¿Conoces a tu Dios? ¿Sabes quién es tu Dios? Y si no, pues nunca es tarde, acércate, lee la palabra. Pero fíjate, cuando vino la reforma eclesiástica, esta se realizó porque la palabra comenzó a obrar en la vida de un reducido grupo de hombres, actuando en ellos de tal forma que trajo luz y vida a la humanidad, lo cual también provocó que los bajos costos de impresión hicieran posible que cada hogar tuviese una Biblia. Después, el diablo hizo que los hombres forjasen credos y doctrinas en torno a la vida y enseñanza de los hombres destacados de la reforma, estorbando con ello su propio crecimiento y desarrollo. Siempre que en un hombre se encierre dentro de un sistema doctrinal e impida que en su vida penetre la luz de la palabra de Dios, estorba su propio crecimiento espiritual. Y esto es precisamente lo que ha dado origen a las sectas, causando divisiones entre las congregaciones, convirtiéndolas en un escándalo para el mundo, impidiendo también una fiel presentación del cristianismo al mundo, de modo que la redención nunca ha disfrutado el ambiente favorable para actuar en la vida de las personas. Por otra parte, aquellos que predican la verdad y están considerados como los más espirituales, no tienen un verdadero concepto del carácter sagrado de la palabra de Dios y del lugar que ésta debe tener en sus vidas. Porque fíjate, muchas sectas y religiones son sacadas de aquí. De aquí fueron sacadas, pero se distorsionó la verdad. Porque tú puedes leer esto muchas veces. Y yo conozco gente que se la sabe y se la sabe hasta mejor que nosotros.
Hasta he escuchado casos de satánicos que las han leído y que la conocen y que, bueno, pues por eso nos confrontan, porque los cristianos, los hijos de Dios, no la leemos, no la conocemos y luego nos dan unas arrastradas, ¿verdad? Pero muchas doctrinas y muchas sectas fueron sacadas de aquí, ¿sabes? Y un texto fuera de contexto sirve para puro pretexto. Pero ¿qué pasa? Que tú la puedes leer como un libro normal, pero no permites que el Espíritu Santo traiga una revelación especial a tu vida. Si tú dejas que el Espíritu Santo te hable, en cada versículo, en cada capítulo, en cada parte, Dios va a hacer cosas, porque esta Biblia transforma. Dice que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero cuando tú la lees, debes orar y pedirle al Espíritu Santo que te traiga una revelación especial de lo que es esta palabra, para que tú puedas ser transformado y cambies. Fíjate, el arma más grande que Satanás emplea hoy para hacer la palabra ineficaz es el asentimiento mental. La fe es el actuar de acuerdo a la palabra. Creer es actuar intrépidamente teniendo esta base. El asentimiento mental es estar de acuerdo en que la Biblia es la verdad, pero tal actitud carece de acción, es decir, no se vive lo que se dice. Esto genera cristianos que viven en debilidad, fracaso y necesidad, porque no tienen ningún concepto de lo que significa realmente creer en la palabra de Dios, para actuar realmente apoyados en lo que Él ya ha establecido para sus hijos. O sea, el asentimiento mental es, la leo y la conozco, pero no la vivo, o no la creo, ¿verdad? Todo esto hay que creerlo, porque pues ya todo esto que pasó, pues ya no lo vivimos, no nos consta. Pero ¿cuál es el testimonio más claro de que esto es real? Tú y yo. Nosotros somos ese testimonio cuando permitimos que esta palabra nos transforme. Cuando permitimos que todo lo que dice la Biblia nos esté cambiando, nos esté limpiando, nos esté haciendo mejores personas y sobre todo parecernos a papá, parecernos a Jesús en este proceso de santificación. Pero entonces, por eso debemos leerla, creerla y vivirla. Eso es bien importante lo que tenemos que hacer. Si tú lees la palabra, si tú la crees y tú la vives, Dios va a hacer cosas grandes. Y entonces tú eres la principal prueba de que esto es vivo, es eficaz, es real, sí existe y que sí produce un cambio. ¿Ok? Bueno, ya depende de ti. Porque fíjate, y esto es como una probadita de lo que dice la palabra. Tú sabes lo que la palabra dice de ti. Tú sabes lo que Dios piensa de ti y cómo te ve. Mira, veamos rápidamente estos 5 ejemplos. La palabra declara que somos una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5:17 de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la Biblia declara eso, que somos una nueva creación. Tú y yo somos ya una nueva creación. No tenemos que estar pensando en las cosas viejas ni trayendo a memoria lo viejo. Ya hay que vivir en lo nuevo porque somos una nueva creación y así nos ve Dios, ¿sí? Él ya no te ve con tu pecado, Él te ve como un hijo de Dios en lo nuevo, creciendo, pareciéndote más a Él. Pero no solo eso, también somos hechos la misma justicia de Dios. Allá adelantito en el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es esto? Que Dios nos justificó. Acuérdate que hemos mencionado que ser justificado es ser declarado inocente. Tú eres inocente de todo el mal que hiciste. ¿Por qué? Porque creíste en Jesús. Creer en la sangre de Jesús, en este plan de redención, borró tu culpa, limpió tu pecado y entonces Dios te ve como un inocente. Pero por creer y confesar la obra de Cristo. No nada más porque sí. A los que no lo creen, a los que no lo confiesan, a los que no se arrepienten, pues ellos no han hecho válido esto. Pero a todos los que hemos creído y confesado y declarado, entonces somos justificados. Somos declarados inocentes. Y bueno, pues también en Romanos 8:17 dice la palabra que somos coherederos con Cristo, ¿sabes? Y mira, dice la palabra, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿ok? Entonces no solo somos herederos, sino coherederos con nuestro amado Jesús, nuestro hermano mayor, de todas las bendiciones y de todo lo que Él tiene.
¿Por qué a veces te sigues lastimando con que no vales nada, nadie te quiere, eres una basura, nada más la riegas, todo eso? Porque eso es lo que el enemigo te siembra, esa mentira. Cuando en la palabra de Dios, aquí está lo que Dios ve de ti. Que eres más que vencedor, que eres especial tesoro, que eres real sacerdocio, nación santa, que eres hijo de Dios, que eres amado, y más cosas, mira. Fíjate, aparte de que eres coheredero, la autoridad de su nombre es nuestra por medio de la oración, que también lo veíamos la semana pasada, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Entonces aquí vemos esta garantía, ¿verdad? De pedir en el nombre de Jesús y Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, porque tampoco cumple caprichos, ya quisiera yo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo conforme a su voluntad, porque otra de las promesas y de las bendiciones que tenemos en Cristo está en Filipenses 4:19, ¿verdad? Que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es otra promesa, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Es parte de lo que nosotros podemos entender, creer y saber que Dios tiene para nosotros. Pero si no leemos la Biblia y si no sabemos lo que dice la palabra, pues mala tarde, ¿verdad? Porque entonces seguimos viviendo, como decíamos hace un momento, tristes, en derrotas, frustrados, haciendo berrinches, enojados con Dios, con el mundo, con los colores, con el aire, con todo. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Dios, porque ha sido Dios por su gracia y todo lo que tiene para nosotros, pero ni sabemos. Tenemos el testamento, pero ni lo hemos abierto, ¿verdad? Ni nos hemos dado cuenta lo que viene. Y aparte, pues ya si lo leemos, hay que creerlo. Y Dios va a operar. Y mira, podemos concluir de todo esto lo siguiente. El secreto de una vida de victoria en Jesús, que todos pueden poseer, se encuentra en Apocalipsis 12:11. El autor declara que nosotros venceremos por la sangre del Cordero, lo cual significa la perfección de nuestra redención en Cristo y la palabra de nuestro testimonio, lo cual implica actuar sin temor de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Para esto es necesario hacer de ellas nuestra confesión en medio de cualquier circunstancia. Los problemas y momentos difíciles son ideales para sostener la fe, expresando la palabra de Dios que es viva y eficaz, ya que lo que en ella se encuentra escrito es lo que el Padre ha establecido para todos aquellos que la creen y la declaran valerosamente, porque se han liberado del asentimiento mental, aprendiendo a actuar de acuerdo a lo que dice. ¿Ok? Entonces es bien importante que tú y yo entendamos esto, que todo lo que dice la palabra es verdadero, es real, que es de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque mira, Apocalipsis 12:11, que es precisamente el versículo para recordar, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Esto es lo que Cristo tiene para nosotros, ¿verdad? Por eso debemos confesar la palabra. Alguien me decía y me enseñaba, cuando lees la Biblia, procura leerla en voz alta, para que tú mismo te edifiques y te oigas. Acuérdate que hay otra parte de la escritura en Romanos que dice que la fe viene por el oír, pero el oír, no chismes, no series de Netflix, no música de perreo ni de reggaetón, sino la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú lees en voz alta la Biblia y tú te estás escuchando, también te edificas y tu fe aumenta y tu fe crece. Por eso es importante escuchar y conocer la palabra, porque en medio de la prueba es lo que te sostiene para seguir adelante y le crees a Dios. Y le crees que vas a salir adelante y que eres más que victorioso en Cristo Jesús y que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada puede separarte del amor de Dios, ¿sabes? Porque lo has leído, porque lo ves, lo crees y Dios obra. Y Dios opera. Y entiendes que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, todas las cosas cooperan para Dios. Así es que bueno, esto es la importancia de la palabra de Dios y que tú la puedas tener bien claro, porque es parte de lo que Dios ha manifestado en la palabra escrita para que tú y yo tengamos herramientas y que el enemigo no nos venza, no nos destruya. Le creamos a nuestro Dios y le conozcamos de todo corazón, ¿ok? Así es que acompáñame y hagamos una oración dando gracias por la lección de hoy.
Padre, una vez más agradecemos y bendecimos tu nombre y gracias por esta palabra preciosa que tú has dejado para nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a amarla, a valorarla, a leerla, a creerla, a vivirla, Señor. Y que seas tú en medio de cada uno de nosotros llevándonos al siguiente nivel. Adoramos y bendecimos tu nombre. Ten misericordia de nosotros. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, papito. Sé tú en cada vida, en cada corazón, oh Dios. Y levanta a tu iglesia, levanta a los amigos que nos ven y sea tu gracia sobre nosotros. Exaltado seas por siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así es que bueno, ahí está la palabra. Léela, vívela. Y cualquier duda que tengas, escríbeme y yo te puedo ayudar y el Espíritu Santo nos revela para entenderla y conocerla mejor. ¿Ok? Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Adiós.